Buenos días a todos. Continuamos con esta jornada del Congreso y para mí es una alegría poder presentar a Isabel López porque es una amiga de la casa y es una persona que siempre lo que nos cuenta es muy interesante. Os puedo decir de ella que es cofundadora y directora general de Canvas Estrategia Sostenible. Isabel tiene una amplia trayectoria profesional, lleva más de 20 años dedicándose a la consultoría en reputación corporativa y en sostenibilidad, liderando proyectos en múltiples empresas. También es experta en gestión del conocimiento para la formación y sensibilización en las organizaciones. Además, dedica parte de su tiempo a la actividad docente sobre sostenibilidad y ética en las organizaciones. Es profesora de diversos másteres en la Universidad de Navarra, en la Universidad Complutense también, y aquí con nosotros también muchas veces participa, no solo en máster, sino a veces también dando charlas para los alumnos de grado. Forma parte, y es una de las cosas más interesantes, del equipo que confecciona el documento que se llama Approaching the Future, que se hace todos los años, que es un documento que todos los que nos dedicamos a la comunicación es imprescindible porque nos cuentan allí sobre la evolución de las principales tendencias sobre el presente y el futuro de las organizaciones, y allí hay datos interesantísimos para saber cómo se está conformando este mundo que es bastante incierto y complejo y sirve para tomar decisiones dentro de las organizaciones. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos afecta a todos, tanto en nuestra existencia personal como en nuestra profesión, ya como ciudadanos, por supuesto, o como encargados de la comunicación, o diría más, encargados de la gestión de los valores intangibles, que es una posición mucho más profunda y valiosa. La conferencia se titula La comunicación ambiental en la gestión de la reputación de las empresas, últimas tendencias, y es decir, que lo que vamos a hacer es conversar sobre el talante de las empresas, de las organizaciones, frente a la sostenibilidad, qué ha cambiado, qué está cambiando o cómo debería cambiar, cómo afecta el fenómeno social de la preocupación medioambiental a las decisiones que toma la empresa, cómo las comunica, qué representa estas cuestiones dentro de su reputación y, en fin, nadie mejor que Isabel López para explicar las tendencias de este fenómeno que caracteriza nuestra época. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Magda, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes o vosotros, porque veo que la mayoría de edad es muy joven, y sobre todo a Paco Fernández Beltrán y bueno, y a la universidad por invitarme a este congreso, ¿no? Sé que ya lleváis un día y medio, que todavía os queda otra jornada. Y bueno, un poco el reto a la hora de la conferencia de hoy, como muy bien explica Magda, es enseñaros o explicaros un poco cuáles son las tendencias desde dos puntos de vista en el ámbito de la comunicación ambiental. Por un lado, ver qué es lo que están haciendo las organizaciones y cómo, algo que ha contado la ponente anterior que me ha gustado mucho, ¿no? Que hay que comunicar con hechos, no con propaganda, cómo esa comunicación a veces cuando no es real, pues qué efectos reputacionales o qué riesgos reputacionales tiene, por un lado, y por otro lado ver la parte de la ciudadanía, ¿vale? Porque sí que es verdad que siempre analizamos mucho la parte de tendencias, qué es lo que están haciendo las empresas, cómo están trabajando, qué piensan los directivos, las directivas, esa parte la vamos a ver hoy, pero también vamos a ver el otro lado, que el otro lado somos todos, ¿no? Que es la sociedad, la ciudadanía, qué estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de comunicación ambiental y de esos hábitos, cómo estamos trabajando, ¿no? La idea, bueno, la sala es enorme, pero sois un público asequible de número. La idea es que sea un diálogo, ¿vale? Yo no vengo aquí una hora a echaros un rollo, sino que lo que se trata también es de escucharos y ver vosotros en qué punto estáis, ¿no? Y cómo percibís todos estos temas como profesores y también como futuros directores de comunicación o responsables de todos estos temas, ¿no? Un placer. Como decía Magda, yo soy Isabel, trabajo en Canvas de Estrategias Sostenibles. Somos una consultora que se dedica a trabajar en la integración de la sostenibilidad en las organizaciones y luego tenemos una pata muy importante de conocimiento con el radar Canvas, que es con el que realizamos el estudio que mencionaba antes la profesora, ¿no? Que tiene que ver con las tendencias en reputación y gestión de intangibles, que es Approaching the Future. Llevo siendo consultora desde que salí de la universidad.
Soy profesora también desde hace muchos años y bueno, pues estoy encantada de estar aquí porque es una universidad que siempre me trata como si estuviera en casa, así que muchísimas gracias. Sin más, yo como buena consultora cuando me dicen hay que hablar de esto, digo, bueno, pero entendemos de qué estamos hablando primero. O sea, vamos un poco a los conceptos básicos para luego ir un poco desgranando, ¿vale? Y por favor interrumpirme cuando queráis. Cuando hablamos de sostenibilidad y que por qué es algo clave para las empresas, ¿no? A los consultores siempre se nos tilda de que creamos metodologías, inventamos modas y etiquetas, ¿no? Pero yo creo que haya un congreso como este aquí durante 3 días, yo creo que demuestra que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con este foco que da el Bluecom a la parte medioambiental, está claro que no es una tendencia más, sino que es algo que nos afecta en nuestro día a día, en nuestro bolsillo, en nuestra salud y en cómo estamos trabajando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me gusta siempre hablar de la definición de las Naciones Unidas, ¿no? De qué significa esto de la sostenibilidad, ¿no? Porque cuando pensamos en sostenibilidad, probablemente muchos de vosotros pensaréis más en solo la parte medioambiental, pensaréis más en, bueno, pues yo ya reciclo, hago las 3 R's, intento reducir, reutilizar en mi día a día, ya con eso tengo la conciencia tranquila. Bueno, pero también tiene mucho que ver con otro triple impacto, que es todo lo que tiene que ver con la parte social, cómo afecta el planeta a las personas y con la parte económica, ¿no? Y qué impacto económico tiene. Entonces, si nos vamos a la definición de Naciones Unidas, al final lo que estamos definiendo es que esto significa satisfacer las necesidades de ahora, del presente, pero sin comprometer las necesidades del futuro, ¿no? De nuestras generaciones futuras, muchas de las que están hoy aquí, ¿no? Y eso que puede parecer muy intangible, ¿cómo se concreta, ¿no? Probablemente muchos de vosotros conocéis la Agenda 2030, que es una agenda publicada ya en 2015 por la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que lo que tratan es de avanzar hacia modelos socioeconómicos pues que no dejen nadie atrás, en primer lugar, y que asegure los recursos naturales para el futuro. Es el link que hacíamos a la definición de sostenibilidad, ¿no? Y lo interesante de esta agenda y de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá del pin de colores, que probablemente lo conoceréis, y los diferentes colores que pueden tener los 17 ODS, que es algo que marketingianamente pues, es muy bueno, es interesante porque es una agenda que por primera vez se trabaja de la mano y vincula metas a las organizaciones, a los gobiernos y a la sociedad civil. Es decir, esto no es una cosa que digas, bueno, esto es el Estado el que tiene que trabajar, ¿no? Estos son las empresas que como tienen tanto poder y hacen todas las cosas tan mal, pues entonces tienen que trabajar estos temas. O esto es la sociedad civil, ¿no? Esto es una agenda común con unas metas comunes para esas 3 partes, ¿no? Yo creo que esto es lo interesante y por qué realmente ha funcionado. No sé si algunos de vosotros, sobre todo de la parte de atrás, todo lo que tiene que ver con Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿os sonaba? ¿Lo habéis visto? ¿Lo conocíais? ¿Algunas asentís por ahí? ¿Lo habéis visto en la universidad? ¿Lo habéis estudiado? ¿Lo veis en vuestro día a día? ¿Alguien ha dicho por ahí que sí? No sé si quieres compartir o que no. ¿Algún comentario? ¿No? Vale. Pues bueno, básicamente cuando hablamos de los 17 los tenéis aquí, ¿vale? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como veis, no sé si se ve bien, yo creo que sí, se ve bastante grande. Hay objetivos de todo tipo, ¿no? Desde el fin de la pobreza, cómo acabar con todos los temas que mejoren la salud y la educación, cómo reducir la desigualdad, cómo estimular el crecimiento económico, bueno, y muchas medidas también de cómo abordar el cambio climático, ¿no? Y trabajar para preservar océanos. Son 17 objetivos que yo siempre digo a mis alumnos cuando empecéis a analizarlos o verlos en algunas compañías, si veis organizaciones que dicen que ellos impactan o que están trabajando en los 17 ODS, sospechad, ¿vale? Porque es imposible que una empresa, por su propia actividad, su propio modelo de negocio, impacte o pueda generar soluciones a los 17 ODS, ¿vale? Entonces, si veis eso, vais a ver claramente lo que comentaba el anterior ponente, ¿no? Eso es propaganda, no son hechos y tiene mucho que ver con un tema que vamos a hablar hoy, una tendencia clara en comunicación, que es todo lo que tiene que ver con el greenwashing, ¿vale? De aquello de decir, bueno, yo digo que sí, me coloco el pin de los ODS y pongo los 17 en mi recepción de mi lobby de mi empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante esta agenda, más allá de los posibles greenwashing que puedan hacer algunas organizaciones, es interesante precisamente porque pone
una meta común, hay una agenda, por cada uno de esos objetivos tenéis metas y tenéis indicadores de medición y es una manera de poner un lenguaje común al concepto de sostenibilidad. Porque dependiendo de con quién hables, qué estudios o qué metodología, cada uno tiene una manera diferente de verlo, ¿no? Y esto lo que ha permitido la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, insisto, es un lenguaje común, una metodología común, unas metas y unos indicadores. Y eso ha ayudado y ha facilitado de cara a lo que estamos hoy reunidos aquí, ¿no? De cara a establecer la comunicación, porque al final la comunicación de estos temas lo que te tiene que transmitir son realidades y lo que te tiene que generar es confianza. Vamos a ver datos en los estudios que manejamos nosotros desde el Radar Canvas, que el problema es que la gente no acaba de creer los mensajes, ¿no? Entonces, lo interesante de esta iniciativa y de esta Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es que genera un lenguaje común, genera unas metodologías concretas que eso va a permitir o está permitiendo que se genere una mayor credibilidad y una mayor confianza hacia los mensajes de las organizaciones. Más datos. ¿Por qué decimos que la sostenibilidad es clave y por qué estamos en este punto en el que estamos, ¿no? Más allá de la COVID, más allá de las inundaciones, más allá de las filomenas en Madrid. Bueno, pues porque hay dos grandes retos globales, ¿no? Que yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Por un lado, hay el gran reto de la emergencia climática. Según la Organización Mundial de la Salud, el 99% de la población ya estamos respirando aire contaminado, según los niveles que establece la OMS. Y además ya estamos sufriendo, consecuencia de esa emergencia climática, una inseguridad alimentaria, pues porque no llegan los alimentos o llegan en mal estado. Según datos de PMA, 155 millones de personas ya hemos sufrido, vamos a sufrir inseguridad alimentaria, ¿no? Ese es un dato. El otro dato que sufrimos todos y hemos sufrido este verano es que estamos en los tiempos más cálidos de calor, ¿no? El verano del 2022 ha sido el más caluroso en España desde que se tiene registro, con máximas que han llegado hasta 46 grados, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, estemos donde estemos, hayamos estado donde hayamos estado este verano, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, hemos sufrido esa ola de calor, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con los incendios. Eso es un hecho que a lo mejor si el incendio no te toca en tu casa, pues tampoco te preocupas mucho, pero cada vez más cualquier cosa relacionada con la emergencia climática nos afecta a nuestro día a día, en mayor o menor medida. Y eso es un hecho que ha cambiado en los últimos años precisamente por el calentamiento global. Eso está ahí y es un dato que tenemos que manejar. Y eso también lleva como consecuencia otro gran reto, que son las desigualdades sociales, que es una de las cosas que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible quieren trabajar para reducir esa brecha y esa desigualdad social, ¿no? Aquí, además, tenemos un combo fantástico. Tenemos la emergencia climática, tenemos la crisis energética, tenemos la guerra de Ucrania, entonces la pandemia, es decir, pues el aumento de las desigualdades pues es muy notable, ¿no? Incluso el alza del precio de los alimentos, pues eso lleva a gente que a lo mejor no estaba en niveles de extrema pobreza, que ahora mismo sí que lo están. Incluso con datos de los jóvenes, ¿no? De cómo los jóvenes a la hora de independizarse o a la hora de alquilar una vivienda, pues tienen que invertir mucho más del salario que ganan, ¿no? Entonces eso se hace que muchas veces sea difícil, ¿no? Empezar una vida nueva. En ese sentido, esas son las dos grandes líneas que vemos de contexto, ¿no? O sea, por un lado, toda la parte de la emergencia climática y, como consecuencia de eso, más consecuencias geopolíticas, toda la parte de desigualdades sociales. Nosotros, por ejemplo, en Canvas hicimos a final de 2020, principios de 2021, un estudio analizando cómo los objetivos de desarrollo sostenible lo estaban trabajando las organizaciones y se veía una ralentización. Aquellas inversiones que estaban haciendo las organizaciones, lógicamente, durante la pandemia se pararon o se redujeron, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos afecta a todos, ¿no? Más allá de la salud. ¿Y por qué las organizaciones, además de ese contexto que estamos viendo de la emergencia climática y de las desigualdades sociales, por qué realmente se está impulsando también dentro de las propias organizaciones, más desde el ámbito privado? Pues básicamente por cuatro razones. Una muy poderosa es la exigencia regulatoria, es decir, hay un tsunami actualmente regulatorio en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Cada vez, sobre todo en el marco, estoy hablando más sobre todo del marco normativo europeo, no tanto de Estados Unidos, en el que cada vez hay una mayor exigencia y esa exigencia, ¿dónde está poniendo el foco?
Está poniendo el foco en la rendición de cuentas, que no es otra cosa que publicar qué es lo que haces con el dinero y cómo lo inviertes, ¿no? Está poniendo mucho el foco en todo lo que tiene que ver con la ley de cambio climático, con la transición energética y bueno, incluso hay medidas ya muy concretas por comunidades autónomas que están poniendo el foco muy importante en un sector, una industria como por ejemplo el turismo, ¿no?, de Islas Baleares, que su ley de medidas urgentes para la sostenibilidad para el sector de turismo es una de las más exigentes de Europa, ¿no? Y que si los hoteleros, por ejemplo, os lo pongo a modo de ejemplo, de las Islas Baleares no van cumpliendo lo que les pide la ley en materia medioambiental, en materia de reciclaje, de reducción de emisiones de CO2, como consecuencia van a ir perdiendo las diferentes estrellas y categorías que tiene el hotel. Es decir, que es algo que impacta en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, yo estudié Derecho y siempre decía, tenía un profesor que decía que la norma viene siempre después de la picia, pero es cierto que la normativa en ese sentido sí que está ayudando, porque está haciendo, sobre todo compañías que no hace falta que hayan hecho ninguna picia, pero que no estén trabajando de una manera tan estratégica o tan integrada a los temas de sostenibilidad, tengan que ponerle 1, 2 y 3 velocidades más a lo que están trabajando, ¿no? O sea que en ese sentido creo que es interesante. Luego, si queréis, podemos debatir en el debate si tanta legislación es bueno a la hora de generar mayor reputación para las organizaciones, que ese sería otro tema, ¿no? Cuando todos hacemos lo mismo y cumplimos la ley, ¿hasta qué punto voy a generar yo más o menos reputación con lo que estoy haciendo, ¿no? Eso, si queréis, lo lanzo como pregunta para luego para el debate. Eso por un lado, es decir, estamos en un tsunami regulatorio, entonces es normal que las empresas estén trabajando, apostando y sobre todo intentando llegar, porque hay muchas veces que la normativa, como la que os comentaba de las Islas Baleares, es tan exigente que eso también está implicando a empresas que a lo mejor son de un tamaño mediano o pequeño, a una inversión, a una gestión de equipos y de recursos, incluso un aprendizaje acelerado para trabajar todos estos temas, ¿no? Hay otra tendencia que vemos mucho en los estudios que analizamos desde el Radar Canvas, que es un poco la evolución de los hábitos de vida, ¿no? Aquí tenemos jóvenes de todo tipo y hay diferentes generaciones en los diferentes sofás de este salón de actos, y yo creo que ahí estaréis todos de acuerdo conmigo que cada vez más somos más conscientes la ciudadanía. No sé si activos, ahí luego hablaremos de eso. No sé si realmente somos proactivos y activistas en lo que hacemos, pero por lo menos somos conscientes de lo que pasa a la hora de comprar en un sitio o en otro, de lo que pasa a la hora de seguir comprando compulsivamente, ¿no? Desde el punto de vista de consumo estoy hablando. Y también está cambiando incluso la forma de viajar, ¿no? Cada vez nos preocupamos más por viajar de una manera más sostenible, ¿o no? Eso es un dato. Los datos dicen que sí. Luego dejo esa pregunta también para ver si efectivamente. Pero es cierto que el consumidor es cada vez más consciente, el consumidor cada vez pregunta más, se informa más. No sé si hasta el punto de cambiar la decisión de compra o de castigar o recompensar a una organización u otra, pero que conoce, que lee y que es consciente de lo que está haciendo, es un dato que todos los estudios van por ahí, ¿no? En esa tendencia. Luego también es interesante ver cómo, me imagino que todos lo habéis leído en los últimos años, en prensa, en la prensa económica, en un Financial Times, en un The Economist, incluso antes de la pandemia, que se hablaba de la idea de cambiar cómo el sistema capitalista actualmente estaba creado, ¿no? O cómo funcionaba, ¿no? Y es cierto que en el último estudio que hicimos en Canvas de Capitalismo y Propósito, ya que lo hicimos exclusivamente a la ciudadanía, hicimos una encuesta a población general, ya nos decía un 78% de la ciudadanía española que consideraba que el sistema tal y como lo conocían, el sistema capitalista, la manera de gestionar las empresas tenía que cambiar. Y a nivel global, el barómetro de Edelman, que probablemente conocéis, el Trust Barometer, habla de eso, de que el nivel de confianza que se tiene a la hora de los impactos que tiene el capitalismo, pues es un impacto negativo, ¿no? Entonces, es verdad que las empresas están trabajando con este contexto, ¿no? Primero con ese contexto que veíamos de emergencia climática, con ese contexto de desigualdad social y, por otro lado, esa desconfianza y ese incipiente aviso de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y que hay que poner más el foco no solo en el accionista y en generar valor para el accionista, sino en generar valor para los diferentes grupos de interés, ¿no? Para mis empleados, para mis clientes, para mis proveedores, ¿no? Y eso siempre genera una oportunidad, que sería la cuarta
cuarta línea de lo que tenéis aquí delante, ¿no? Una oportunidad de innovación, ¿no? Porque al final lo que ofrece a las empresas todos los temas de sostenibilidad es una nueva palanca para ofrecer nuevos productos, para ofrecer nuevos servicios y procesos, aprovechar esas oportunidades que nos están surgiendo e integrar esas expectativas, ¿no? Que a veces no es fácil porque cuando hacemos estudios a la hora de escucha, ¿no? De canales de diálogo con empleados, con clientes, con proveedores, lo que nos dicen en esos estudios, de alguna manera tú como empresa, como organización, lo tienes que incorporar en las expectativas de lo que tú estás haciendo, porque si no, no sirve de nada. Sería un café con un empleado o una encuesta de satisfacción, pero si no incorporas lo que ahí te están pidiendo, te están demandando de alguna manera o les das respuesta de alguna manera, ahí no se genera esa oportunidad de innovación, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo todos los procesos en las organizaciones que empiezan a trabajar estos temas te permite también una escucha activa y una oportunidad de innovar y de redefinir procesos y de innovar en los productos y servicios que ofreces, ¿no? Como compañía. Y ese es un poco el panorama a nivel macro, ¿no? Pero luego vamos a ir haciendo el foco en la comunicación y la reputación, pero es un poco el contexto en el que nos movemos, ¿no? En ese sentido. Y cuando preguntamos, Magda me preguntaba al inicio de la introducción y también Paco cuando hablamos de qué enfoque le dábamos a esta charla de hoy, hablamos de, bueno, y al final todo esto, desde el punto de vista de la reputación, cómo impacta, ¿no? La reputación entendida como el reconocimiento, ¿no? De cómo me reconocen los demás. Yo puedo hacer las cosas fenomenal, puedo trabajar muy bien en mi producto, en mi servicio, puedo tratar muy bien a mis empleados, tener una cadena de valor, una serie de proveedores pues muy bien gestionada, pero al final la reputación no la tengo yo como organización, sino la tienen desde fuera, ¿no? Me la dan los demás. Otra cosa es cómo yo gestiono para que efectivamente esa reputación se genere y esa confianza, ¿no? Y es verdad que cómo gestionar esa reputación es una tendencia que en el estudio que mencionaba antes Magda de Approaching the Future, que lo llevamos haciendo ya desde hace 8 años, es una tendencia que ha ido subiendo y que vemos claramente que los directivos y directivas que contestan este estudio, que son directivos de España, Europa y de toda Latinoamérica, es decir, es un estudio ya a nivel global, cada vez más está aumentando la proporción de organizaciones que están trabajando de una manera estratégica la reputación. Y además es interesante porque este año, los últimos datos que tenéis aquí, las empresas lo que están buscando es gestionar el riesgo reputacional, es decir, fortalecer la reputación y superar esos retos de medición, ¿no? Cuando les preguntábamos este año, que lo hemos incorporado como novedad, bueno, está bien, para ti este tema es muy importante, es una tendencia prioritaria, gestionar la reputación como ese motor de resiliencia, ¿no? En este contexto de incertidumbre que os comentaba al principio. Nos contaban que para ellos la principal acción que están haciendo es ir incorporando el riesgo reputacional también en el modelo de gestión de riesgos. Que ese riesgo reputacional tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto antes, ¿no? De emergencia climática, de desigualdades sociales, hasta qué punto las organizaciones se ven abocadas a trabajar de una manera mucho más estratégica esa medición del riesgo, ¿no? Y a la hora de preguntarles qué reto están trabajando, cuál es el reto que se enfrentan, todos nos hablaban de cómo demostrar ese impacto de la reputación en el negocio, ¿no? Hasta qué punto una crisis reputacional está incidiendo en mi modelo de negocio, en mi cuenta de resultados o incluso la gestión de mi talento, ¿no? De gente que quiera trabajar en mi compañía o no. O sea que es verdad que todo lo que tiene que ver con la gestión de la reputación, las organizaciones cada vez más está aumentando esa proporción de organizaciones que lo están trabajando como una herramienta estratégica, ¿no? Y una herramienta estratégica viendo el contexto que os comentaba al principio, ¿no? Que hay una gran incertidumbre. Yo creo que la única certidumbre hoy en día es la incertidumbre, que hay muchísimos riesgos reputacionales para las organizaciones y que es lógico que los directivos que gestionan este tipo de intangibles a las organizaciones cada vez le estén dando más importancia y cada vez lo estén incorporando como una herramienta estratégica, ¿no? ¿Y la ciudadanía qué opina ante estos temas de la reputación y de la comunicación, ¿no? ¿Cómo están reaccionando a lo que están haciendo las empresas? Pues es interesante, aquí tenéis un dato de qué piensa la ciudadanía de la gestión reputacional de las empresas. El estudio de Approaching the Future, además de hacer esa encuesta a directivos que os comentaba antes a nivel europeo y a nivel latinoamericano, también hace, en colaboración con la Universidad de Málaga,
una métrica o un zoom a qué es lo que se está diciendo en los ecosistemas digitales. Es decir, de aquellas tendencias que hemos analizado con los directivos, entre ellas la que os acabo de mencionar de la gestión de la reputación, qué se dice en las redes sociales, qué se dice en los medios y de qué manera, en qué tono, ¿vale? Positivo o negativo. Por eso tenéis ahí los dos colores, en rojo y en verde. Los conceptos que aparecen en verde, pues lógicamente remiten a sentimientos positivos, y aquellos que aparecen en rojo pues son sentimientos negativos, ¿no? O comentarios negativos que aparecen en redes sociales. Y cuando les preguntamos y analizamos con el Zoom, con la Universidad de Málaga, aquellas temáticas que están relacionadas con la gestión de la reputación, lo que la ciudadanía, decimos todos o comentamos o compartimos en redes sociales, desde el punto de vista más positivo, es interesante porque hay muchos temas relacionados con el medio ambiente. Está todo el tema de combustible sintético, está todo el tema de medio ambiente, está todo el tema de reputación, es decir, las nociones asociadas a medio ambiente, desde el punto de vista de compartir noticias en el ecosistema digital, es que se encuentra posicionado como algo positivo. Pero bien es cierto que con Susana hablábamos antes de la presentación, que decía ella que a veces una comunicación de una noticia ambiental positiva no tiene tanto impacto, ¿no? O sea, que parece que nos gusta más, pues eso, las filomenas, los vertidos, o sea, todas las cosas que tengan un impacto negativo, pero sí que es cierto que la ciudadanía, a la hora de compartir cosas en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con medio ambiente lo cuenta de una manera positiva, ¿no? Más como un hábito de consumo y como una forma de vida, ¿no? Es un dato interesante para compartir con vosotros. Y si le preguntamos a la ciudadanía sobre otra tendencia que están trabajando mucho las organizaciones, que es el propósito corporativo, que tiene que ver el propósito corporativo con el porqué de una organización, más allá de la misión, la visión y los valores, es por qué yo existo como organización, qué pasaría si mi empresa un día deja de desaparecer, qué es lo que me hace diferente y cuál es el propósito. Es curioso también porque analizando qué es lo que dice la ciudadanía, insisto, la población general sobre estas temáticas en el ecosistema digital, está muy vinculado también a conceptos muy orientados a la sostenibilidad, ¿no? Y desde el punto de vista positivo igual, tenéis ahí en verde la parte de medio ambiente, la parte de economía circular, de disminuir CO2, es decir, al final tiene mucho que ver la parte positiva de cómo gestionar el ecosistema digital con temas relacionados con el medio ambiente también, ¿no? O sea, que es curioso ver cómo, aunque no lo creamos, nosotros mismos inconscientemente estamos compartiendo noticias y estamos compartiendo datos de una manera positiva sobre las temáticas relacionadas con este tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Por eso os lo comparto porque me parecía interesante. Y luego es otro estudio que nos sorprendió en Canvas, porque el titular era bastante demoledor, ¿no? Decía que la ciudadanía en España somos los más preocupados de Europa por el medio ambiente, por el planeta, por el cambio climático, y que es la segunda mayor preocupación social, según el estudio de Ipsos, solo por detrás de la inflación, ¿no? Pero, y ahí viene el pero, a pesar de ello, España es el país europeo de los 5 que tiene menos porcentaje de población activista. ¿Vale? Lo lidera Francia y sigue Alemania y nosotros somos los quintos, quiero recordar, ¿no? Es decir, es la que está supuestamente menos comprometida de una manera activa. Es decir, es algo que nos preocupa mucho. El 42% de la ciudadanía española considera que sí, que el cambio climático es una amenaza. Lideramos el ranking europeo, ahí sacamos muy buena nota, pero a la hora de cómo de activos somos a la hora de posicionarnos con este tema, bueno, pues estamos en un 19%, ¿no? Cuando hablo del concepto activista, ¿qué entendéis por el concepto de activismo? ¿Qué os suena o a qué os surge? ¿Qué palabra os sale cuando hablamos de activismo? ¿O qué imagen se os viene a la cabeza? ¿Alguien quiere comentar? No se os viene ninguna imagen, las barricadas, incendiar cosas, manifestaciones. ¿Qué os sale cuando pensáis en activismo? Asociacionismo, ¿qué más cosas os salen pensando en la... ¿Perdona? Greta. ¿Qué más? Hay muchas Gretas por el mundo, pocas, ¿no? Desgraciadamente.
Bueno, pues tiene que ver mucho con lo que vosotros decís, tiene que ver con la asociación, tiene que ver con la reivindicación y tiene también que ver incluso con el posicionamiento individual de cada uno, ¿no? A veces no es necesario asociarse, muchas veces es necesario para poder conseguir algo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con cómo nos posicionamos ante temas relevantes, ¿no? y qué posición damos, ¿no? Más allá de opinar, ¿no? Y entonces, bueno, es curioso ese gap entre la importancia que concedemos a los temas relacionados con la preocupación del planeta y el cambio climático versus lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesante que tenemos que tener todos, ¿no? Y otro estudio que es totalmente diferente al que hizo Ipsos, que es el que se mencionaba del estudio que hicimos en Canvas a finales del año pasado, de propósito y reinvención del capitalismo, que también preguntábamos a la ciudadanía general, esto es una encuesta a población general. Ellos nos decían que el 50% de las personas pues, que habitualmente se informaban de ese consumidor consciente que hablábamos al principio, si recordáis, se informaban sobre las acciones de sostenibilidad y que compartían, ¿no? El 80% pues, comentaban acciones de las empresas desde un punto de vista positivo, un punto de vista negativo, pero cuando hablábamos de otros hábitos sostenibles, bueno, pues es verdad que se consideran que están comprometidos, pero bueno, a la hora de qué actos están realizando, pues hay divergencias, ¿no? Ahora veremos en el siguiente gráfico como que, bueno, que hay hábitos que realmente solo lo hacen ocasionalmente o nunca, ¿no? Es decir, aquí vuelve a salir la misma idea que salía en el estudio de Ipsos. Sí, efectivamente nos preocupa este tema, nos informamos, somos conscientes de las cosas que hacemos, pero bueno, nos cuesta hacer hábitos habitualmente, ¿no? Es decir, el 50% se informa, el 70% de la población dice que sí, que está muy preocupada por el impacto bueno, del sistema en lo que son las personas y el planeta. Y bueno, pues ellos mismos en un 62% se consideran que están comprometidos. Pero a la hora de analizar los perfiles de la ciudadanía, haciendo el zoom, pues efectivamente la parte proactiva, bueno, pues todavía está en un 25%, ¿no? Es decir, que proactiva lo definimos como que realiza habitualmente al menos 7 de actividades relacionadas con el medio ambiente, con reciclar, con tener consumo responsable, es decir, una serie de parámetros para ese perfil, ¿no? Es decir, bueno, pues todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y mucho por trabajar en ese sentido desde ese punto, ¿no? Porque vemos que efectivamente puede ser un motor de cambio, que las personas se puedan movilizar con esas actitudes y esas acciones responsables, pero bueno, todavía hay mucho margen de mejora en ese sentido, ¿no? Y es curioso porque son dos estudios diferentes, pero que un poco trasladan la misma idea, ¿no? Que por un lado sí que está muy latente la preocupación de las personas, pero por otro lado nos cuesta más ese activismo, esos hábitos diarios y esas acciones más sostenibles, ¿no? en nuestra vida. Y en cuanto a la comunicación, ¿cuáles son las principales tendencias o qué es lo que se está comunicando en sostenibilidad, ¿no? Es verdad que la comunicación, ya sea de sostenibilidad o de cualquier otro tipo, se está convirtiendo, está en un proceso de plena transformación. Probablemente a lo largo del día de ayer y durante todo el Congreso sea una de las claves que vais a oír más, ¿no? Nosotros en este estudio que os mencionaba, Approaching the Future, la comunicación es una tendencia que en los primeros 5 años no salía como una tendencia clave, estaba como imbuida dentro de otras tendencias, estaba dentro de reputación, dentro del propósito, pero no había una tendencia única de comunicación. Desde el año de la pandemia, desde el año 2020, se nos coló en el ranking de las 7 tendencias más importantes para los directivos. Y se nos coló en el ranking, yo creo, porque realmente la comunicación fue el arma que tuvimos las organizaciones, los gobiernos y la sociedad para contar lo que estaba pasando, ¿no? Vimos ejemplos claros de consejeros delegados y máximos directivos conectándose por una cámara como la que tengo yo ahí para hablar con sus equipos todos los viernes, sin corbata desde su casa, de una manera y con una cercanía que eso, si no hubiera habido la pandemia, nunca hubiera ocurrido, ¿no? Yo tengo compañeros que decían, bueno, yo he visto a mi director general la primera vez tras la pandemia, aunque sea detrás de una pantalla, ¿no? Es decir, la comunicación ha tenido que dar un giro, ha tenido que transformarse primero por potenciar los nuevos modelos de comunicación digital, ¿no? El hecho que incluso este congreso sea un modelo híbrido, pues yo creo que demuestra que efectivamente estamos en otra forma de trabajar la comunicación y que está en pleno proceso y que los directores y directoras de comunicación están potenciando esa comunicación digital y esas redes sociales.
Y lo que se están focalizando, por lo que nos dicen en el último estudio, es en evolucionar, ¿no?, a cada vez formatos más digitales, más innovadores, para poder llegar mejor, ¿no? Y no solo poder llegar mejor, sino también, volviendo a lo que veíamos antes de que la gente no confía, en poder generar esa confianza, ¿no? Esa confianza que a lo mejor llega antes a través de un TikTok que ves en tu casa que antes que de un artículo que puedes leer en la prensa, ¿no? Y esa comunicación para los responsables de comunicación es un gran reto, ¿no? Primero, identificar cuáles son esos canales más confiables o más seguros para los diferentes grupos de interés a los que tú te estás dirigiendo, ¿no? A lo mejor para tus empleados funciona muy bien una cosa, pero para otros funciona otra, ¿no? Entonces, es interesante cómo nos dicen que efectivamente en lo que más están trabajando con casi un 60% los responsables de comunicación, tanto de España como de Latinoamérica, es en potenciar esa comunicación digital, cómo llegar a través de las redes sociales y cómo generar esa confianza, como decía el anterior ponente, con hechos y no con propaganda, ¿no? Además de preguntarles qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando más, como os comentaba al principio, Approaching también analiza cuál es el principal reto al que se enfrentan, ¿no?, a la hora de trabajar estas acciones y al igual que en la tendencia de reputación, hablan de que los modelos de medición, de cómo implementar esos modelos de medición que permitan conocer la eficacia es un poco el gran reto que tienen, ¿no? En general, todas las tendencias que trabajamos en el estudio de Approaching, tanto todos los temas de reputación como marca, como sostenibilidad, el gran reto que nos plantean los directivos de las organizaciones y las directivas es efectivamente los modelos de medición y poner en valor lo que estamos haciendo, ¿no? Que, bueno, pues sobre todo para la parte de profesores que hay aquí, me entenderán perfectamente, ¿no?, que ese es el gran reto, ¿no?, esa parte de cómo medir y cómo impactar y generar valor, ¿no? Pero es cierto que la comunicación es curioso cómo ha ido apareciendo en este estudio, primero escondida entre otras tendencias y desde el año 2020 como una tendencia clave para las organizaciones y para los directivos, ¿no? Incluso cómo se van a aumentar, ¿no? Este es un estudio de DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación a nivel nacional de España, que habla un poco de qué áreas van a ser les han preguntado a los directores de comunicación, qué áreas de comunicación van a ser las más importantes en los próximos 3 años. Y bueno, es interesante el dato, bastante revelador, ¿no?, con un 53%, todo lo que tiene que ver con la comunicación online, ¿no? Es decir, otro estudio con otro enfoque, pero que también le habla de que efectivamente cómo vamos a comunicar con esos nuevos lenguajes, esos nuevos canales digitales. Para lo que os guste el fútbol, incluso lo que ha hecho el de entrenadores de España, ¿no?, de cómo está empezando a comunicar a través de se ha hecho streamer, bueno, pues eso también tiene mucho que ver con eso de cómo llegar a la gente que me sigue, ¿no? Yo creo que ha sido un acto interesante, ¿no?, de cómo enfocarlo en ese sentido y cómo generar más confianza que más allá de una fría rueda de prensa en el que el entrenador está aquí y los periodistas en el otro lado lanzando dardos, ¿no? O a veces no son dardos o a veces sí, ¿no? Bueno, pero es interesante, ¿no?, ver cómo efectivamente en todos los ámbitos, tanto lúdicos como no lúdicos, las organizaciones y las empresas están quemándose las neuronas para efectivamente cómo trabajar en este contexto que es constante de evolución, de cómo comunicar hacia afuera, bien con esos nuevos canales y también, importante, y me ha gustado ver este dato, a nivel interno, ¿no?, porque el segundo ámbito de la comunicación, que según los directores de comunicación más va a trabajarse en los próximos 3 años y es más importante, es la comunicación interna, ¿no? Que a lo mejor decís, bueno, pues la comunicación interna es algo que está intrínseco, ¿no? Cualquier organización, cualquier organismo, cualquier ministerio, cualquier entidad, la comunicación interna es clave para transmitir los mensajes, ¿no? Pero es curioso cómo se sigue siendo la segunda área más importante y la que va a ser la más importante en los próximos 3 años, ¿no? Porque toda esta incertidumbre, todo este contexto que veíamos al principio, tienes que contárselo muy bien a tus equipos, a tu gente, tienes que explicar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué lo quieres hacer así, ¿no? Entonces, es curioso cómo esos dos grandes ámbitos son los que más, según los directores de comunicación, van a trabajarse en los próximos 3 años. Y volviendo a las activistas, a las barricadas y a los asociacionismos que decía y a las gretas, ¿no? Pues efectivamente las empresas están poniendo el foco también en incorporar ese
posicionamiento en las marcas, ¿no? Cuando hablamos de posicionamiento activista de las marcas es que a la hora de que vosotros o cualquiera de nosotros vaya a una tienda, compra un producto, compre un billete de avión, tenga esa experiencia y tenga ese foco en el que tú sientas e incorpores el propósito y los valores de la empresa a la hora de comprar, ¿no? Que es difícil. No sé si vosotros, cuando estoy hablando de esto, si os viene a la mente alguna compañía, alguna marca o algún producto o servicio que compréis y que efectivamente sintáis que ese posicionamiento de la compañía, ese propósito, se respira en la tienda, se respira cuando se va a comprar el producto, se respira cuando te llega, si lo compras por internet, ¿no? Y bueno, es verdad que es un tema, el posicionamiento en temas controvertidos o grandes retos es algo que, bueno, en las áreas de comunicación hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque efectivamente ese activismo a lo mejor desmedido y las expectativas de tus grupos de interés puede chirriar, ¿no? Y a veces, sobre todo, hay un tema también de miedo y de confianza, ¿no? Por parte de la alta dirección, el consejero delegado, de cómo posicionarme claramente con estos temas o cómo no posicionarme, ¿no? Si esto me va a producir algún tipo de riesgo reputacional que veíamos al principio, ¿no? Pero es curioso que a la hora de incorporar ese propósito, lo que están haciendo básicamente las organizaciones en primer lugar es incorporar el propósito y los valores en esa promesa de marca, en ese producto, en ese servicio que te estoy vendiendo. Y lo segundo que están haciendo tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy aquí, en cómo crear productos nuevos más sostenibles, más verdes y que tengan un impacto positivo en el planeta, ¿no? Y esa es la segunda acción que están realizando más las organizaciones. Es decir, que estamos todos moviéndonos hacia esa idea y esa dimensión. Y por último quería contaros algo que hemos ido hablando de hechos y de no propaganda, pero algo que es interesante que está pasando y que si quieres luego en el debate podemos hablarlo más, que es todo lo que tiene que ver con el greenwashing versus el greenhashing. No sé si habéis oído el segundo concepto, el de greenwashing entiendo que sí. El greenwashing tiene mucho que ver con esa idea de, bueno, pues primero, niveles de escepticismo alto de la ciudadanía de los mensajes de sostenibilidad de las empresas, a veces incluso aunque sean ciertos. O sea, no es tanto solo que ha habido un lavado de cara de las organizaciones y que a lo mejor han contado de más o se han emocionado demasiado a la hora de contar su posicionamiento verde, por ejemplo. Hay un cierto escepticismo de que no hay confianza en las instituciones y en las empresas y por qué me está contando esto ahora. Y eso ha provocado también que incluso, bueno, pues que los reguladores, volviendo a la normativa, y también no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, bueno, pues están empezando a exigir a las empresas mayores evidencias, mayor trazabilidad sobre la comunicación en sostenibilidad de las empresas, sobre todo desde el punto de vista del sector financiero, y si alguno, ya que estamos en la Facultad de Economía, si alguno se va a dedicar a toda la parte financiera, hay datos muy interesantes de cómo están hablando de los productos financieros verdes, qué se considera o no se considera un fondo verde, hasta qué punto la financiación que estoy dando es verde o no es verde. Hay una taxonomía medioambiental ahora mismo en ciernes con una directiva muy potente que está obligando a todas las entidades financieras y a las entidades de seguros a tener que definir cuál es su cartera de productos. Y cuando digo definir es decir claramente si este producto que estás vendiendo es verde o no es verde y cómo impacta en el planeta, ¿no? O sea, es decir que se están ya haciendo muchas cosas para que efectivamente ese lavado verde, si no lo queréis decir en inglés, bueno, pues no se produzca y lo que están obligándoles un poco es a garantizar esa transparencia y sobre todo esa veracidad, ¿no? Porque, insisto, vivimos en un cierto escepticismo todavía a la hora de pensar sobre todo que, bueno, que las empresas seamos capaces, y aquí hablo ya desde el punto de vista de Canvas, de conjugar el beneficio económico con los beneficios sociales y los beneficios ambientales, ¿no? Y es verdad que incluso la ONU ya ha marcado líneas rojas, ahora veremos con los últimos resultados de la COP de Egipto de hace un par de semanas, cómo están poniendo también, por decirlo así, pautas y frenos para evitar ese lavado verde y sobre todo también para generar una mayor credibilidad y una mayor transparencia, ¿no? Y frente a eso, frente al lavado verde, lo que es interesante es una tendencia que se ha detectado de evitar tratar de hablar de los temas de sostenibilidad en la comunicación corporativa, ¿no? Es que puede parecer interesante o no, si queréis ahora en el debate lo comentamos, pero con la idea de, bueno, mejor no comunico porque así, bueno, pues no evito que pueda pasar un cierto
bueno, pues un cierto escrutinio sobre mis datos, sobre mis objetivos, sobre por qué estoy invirtiendo en esto o estoy descarbonizando esta cartera y no otra, ¿no? Y desde mi punto de vista, y aquí lo dejo para que luego lo debatamos si queréis en el debate, pues es una respuesta que al final te limita como compañía la capacidad de generar reputación, ¿no? Me vuelvo a la definición que hablábamos al principio de que reputación al final es lo que los demás piensan de ti, lo que te reconocen como empresa, como cliente, como proveedor, pero si tú no estás contando lo que estás haciendo, pues lógicamente a la hora de generar reputación es muy complicado, porque no le están llegando los mensajes clave a los grupos de interés que a ti te interesan, ¿no? Entonces, bueno, es un posicionamiento desde mi punto de vista arriesgado, interesante, porque es como una contraposición a todo el lavado, al greenwashing que veíamos al principio, pero que desde mi punto de vista pues genera pues una falta de poder generar reputación, ¿no? Y de responder a las expectativas de tus grupos de interés, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, luego si queréis en el debate lo comentamos, ¿no? Y es curioso porque incluso os comentaba, ¿no?, que en el marco de la COP, que ha acabado hace 10 días, pues la ONU ha presentado incluso un informe de recomendaciones para evitar el lavado verde, ¿no? Y bueno, es un grupo de expertos que han detectado pues malas prácticas en comunicación de la sostenibilidad, sobre todo con foco en todo lo que tiene que ver con los compromisos climáticos, porque es cierto que ahora hay muchas investigaciones a nivel de universidad muy interesantes en esta línea, ¿no? Hay una profesora de la Universidad Complutense, Nuria Villagra, que está haciendo un análisis viendo que cuando nos comunican datos que son a muy largo plazo, con datos concretos, por ejemplo, en el 2030 vamos a descarbonizar nuestra cartera de productos financieros, el receptor de esa noticia, de esa comunicación, tiende a no creérselo, decir, bueno, esto es muy largo, ¿no? ¿Dónde estaremos en 2030? ¿Qué pasará con esta empresa? Y que se está tendiendo a trabajar la comunicación más de una manera cualitativa, que es curioso. O sea, por un lado estamos obsesionados por el dato, el indicador y la medición, pero por otro lado, a la hora de comunicar, a veces lo que genera eso es, bueno, que estamos divagando hacia comunicar datos con años, ¿no? Con objetivos a largo plazo, y se está intentando volver a la idea de comunicar más cualitativamente, ¿no? Es una tendencia curiosa, pero es verdad que durante la COP, y vuelvo a esta diapositiva, bueno, pues se ha presentado los 10 criterios para realmente que los compromisos de reducción y lo que estén comunicando las empresas realmente sea, bueno, pues real, ¿no? Y Antonio Guterres, el secretario general, hablaba de tolerancia cero para el lavado verde, ¿no? O sea, que es decir, que es algo que es más que de una moda, una tendencia, es algo que está ocurriendo, ha ocurrido, hay organizaciones que lo siguen haciendo y, bueno, en ese sentido, cada vez se están poniendo más evidencias de cómo trabajarlo, ¿no? Para evitarlo y qué recomendaciones tenemos que seguir todos, ¿no? O sea, que es interesante. ¿Cuáles son las características que creéis que debe tener la comunicación ambiental? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguien? Ser real, ¿no? Qué bueno, ser comunicación consciente. ¿Qué más? Sí. Sí, totalmente. ¿Qué más? Sí. Yo creo que la pregunta es un poco trampa, porque realmente no creo que las características las debe tener la comunicación, sino el proyecto. Qué bueno, O sea, al final, totalmente. el proyecto detrás, ¿no? Totalmente. Para evitar el depósito, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo debe ser ese proyecto? Bueno, pues para empezar, realmente con criterios de sostenibilidad. Si no, es difícil, todo lo demás es maquillaje, creo yo, ¿no? Totalmente. Muy buen punto tu respuesta. ¿Más cosas os ocurre por ahí? ¿Al fondo algo más? ¿Alguna otra característica? ¿O del proyecto o de la comunicación? Sí. No sirve de... O sea, perdón. Gracias. Que creo que tiene que ser transparente porque muchas veces las empresas pueden decir estamos haciendo esto o lo otro, pero si no lo muestran, a la gente no le puede llegar. Entonces, a lo mejor sí que hay desconfianza porque ya hemos visto que existe. Entonces, creo que debería haber transparencia y que se muestre de verdad. Aparte de que sean objetivos, que sean mesurables y que sean reales.
Totalmente. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra característica? Sí, yo creo que te oigo. Buenos días, gracias por toda la información. Yo tenía 2 preguntas, pero son de carácter técnico en relación con los datos que nos ha facilitado. La primera es en relación con los datos en torno a lo que piensa la ciudadanía de la gestión reputacional de las empresas. Me ha parecido entender que nos ofrecía los datos de una encuesta hecha a través de Twitter. Entonces, ahí sí que me gustaría saber cómo se ha hecho esa encuesta, es decir, si se ha llevado a cabo algún tipo de muestreo, en qué periodo de tiempo, un poco los datos técnicos para entender el contexto de los resultados obtenidos. Perfecto. Sí, no es una encuesta a través de Twitter, a lo mejor me he explicado mal. Lo que hace la Universidad de Málaga, la Cátedra de Intangibles, es analizar todo lo que se dice en medios de comunicación online, incluido Twitter, incluido LinkedIn, sobre las temáticas que previamente hemos consultado a los directivos. Tenemos una identificación de 15 tendencias, entre las que una de ellas es la gestión de la reputación, y esas temáticas, esos conceptos clave, ellos lo analizan con una serie de nubes, analizando desde el punto de vista del ecosistema digital qué se está diciendo. Si quieres saber la muestra, luego te paso los datos concretos de qué número de noticias han analizado y que todos los medios que han analizado, porque es a nivel nacional y a nivel internacional. Entiendo que es entonces sobre la red Twitter, lo que se publica en la red Twitter. No solo en Twitter, también en LinkedIn, también en los medios de comunicación online. Por eso lo llaman el ecosistema digital. O sea, es todo lo que se publica en la red. Ellos lo analizan, no todo, sino las 15 tendencias que nosotros previamente estamos consultando a los directivos. Luego vemos en los medios de comunicación online, entre ellos está Twitter, qué es lo que se está diciendo sobre estos temas. ¿Y esta codificación del sentimiento predictivo en positivo o negativo, cómo se hace? O sea, ¿en base a qué? ¿A los comentarios? ¿Al tono? Imagino que será un análisis automatizado. Es que, claro, si no tenemos todos esos datos, pues vemos esto y yo, por ejemplo, me llama la atención ver que en la parte del positivo están 2 empresas, Repsol e Inditex. Significa que han hecho un muy buen trabajo reputacional. ¿Por qué están en verde el nombre de estas empresas? ¿Por qué no existen otras? Sí, o sea, que salgan unas u otras quiere decir que es que han sido más mencionadas de una manera más positiva durante el periodo de tiempo que se analiza este estudio, que es durante los meses de septiembre a mayo del año siguiente. Es un estudio anual que se hace, dura unos 6 meses. La muestra, si quieres, te la paso luego, todos los datos para que lo puedas ver, y lo que sí que analizan efectivamente es el tono, o sea, el tono si es positivo, negativo, neutro, y con una serie de parámetros técnicos que Claro, tienen. pero si está todo mezclado, es decir, si están mezclados los comentarios de los internautas en las redes sociales, si está mezclada la comunicación corporativa, porque Repsol comunica constantemente en las redes sociales, pero es su mensaje. Evidentemente eso es muy fácil, ¿no? El posicionarte o que se analice con un tono positivo o negativo cuando tú estás haciendo una comunicación en positivo. No sé, me gustaría por eso pedirte los detalles técnicos luego del estudio, ¿vale? Para poder tener en consideración los resultados. Y otra cuestión, has hablado de otro estudio que es Approaching the Future. Es el mismo. Esta parte del ecosistema digital forma parte del estudio. ¿Esto está publicado? Sí, es público abierto, tienes toda la información en la página web. Si nos puedes pasar el link o la página web, te lo agradezco. Muchísimas gracias. En la diapositiva final tienes el enlace. Muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere comentar algo, si no, pues como estamos en hora y os podéis hacer vuestras propias preguntas e intentar responderlas, que también es un ejercicio interesante. Muchas gracias, Isabel, muy interesante como siempre. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.